Vamos a hablar sobre el tema que nos convoca hoy, que es el micromúa coleccionando microorganismos marinos, megadiversidad en playas y grandes profundidades. Hoy estaremos con dos invitados muy especiales. Estará Fernando Valencia, biólogo, curador de colección de ciencias naturales del Museo Universitario de la Universidad de Antioquia, y también tendremos la compañía y digamos todo el saber compartido por parte de Lina Marcela Blandón, jefe del Laboratorio de Bioprospección Marina del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, INVEMAR. Ella es ingeniera biológica y magíster en ciencias biotecnología de la UNAM y es doctora en ingeniería de bioprocesos y biotecnóloga de la Universidad Pereira de Panamá. Así que a los dos, muchas gracias por estar acá. Vamos a cederle la palabra a Fernando para que nos cuente un poquito más sobre este ciclo de micromúa de este segundo semestre y sobre esta charla en específico. Muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Queremos también comentarles que micromúa se realiza los terceros miércoles de cada mes a las 10 de la mañana. Y el micromúa que nos permite ver a los microorganismos como una parte fundamental de las actividades que cotidianamente realizan las personas y comprender el papel que ellos tienen en nuestra vida. El programa micromúa nace en el año 2019, inicialmente fue presencial. Trabajamos temas al principio de los microorganismos que están en nuestro cuerpo, entre otras cosas. También trabajamos los microorganismos en la alimentación y en este año hemos venido trabajando los microorganismos, digamos, desde dos aspectos. Uno, microorganismos que afectan a las colecciones, pero también quisimos enfocar que no solo existen microorganismos que afectan las colecciones, sino que hay microorganismos que hacen parte de las colecciones, bien sea de un museo o de un lugar específico, y por eso en este segundo semestre estamos trabajando ese tema. En agosto, que fue el segundo semestre que iniciamos con el tema, trabajamos con un microorganismo que está ayudando a combatir el dengue en nuestra ciudad y en varios lugares del mundo, como es la Wolbachia, ¿sí? Es una bacteria que ayuda a combatir esta enfermedad. En el día de hoy, como nos decía Marisol, estamos con Lina, que nos está acompañando desde INVEMAR. Vamos a trabajar el tema de coleccionando microorganismos marinos sobre la megadiversidad que hay de ellos en las playas y en las grandes profundidades. ¿Cómo vamos a desarrollar el programa? Inicialmente Lina nos va a explicar para que ustedes sepan qué es INVEMAR, de donde ella proviene, de donde ella está trabajando, cuáles son los objetivos de INVEMAR, y nos hará un recuento de los que son los microorganismos o los microorganismos y la herramienta para estudiarlos, y en el caso específico el trabajo que ella realiza, que es sobre microorganismos marinos. Entonces vamos a tratar de resolver por qué se están estudiando esos microorganismos, cómo se buscan, cómo los podemos encontrar, cómo los vamos a caracterizar, y en ese sentido Lina nos va a decir a qué se refiere esa palabra de caracterización. También cómo se identifican y cómo se conservan o cómo se coleccionan. Entonces, sin más preámbulo, le doy la palabra a Lina y bienvenida al programa. Bueno, buenos días a todos, a los participantes. Pues quiero aprovechar también para agradecer a la Universidad de Antioquia por esta oportunidad, por darme pues como la oportunidad de presentarles y de conversarles acerca de la colección que tenemos de microorganismos marinos acá en el INVEMAR. Y voy a comenzar contándoles un poco acerca de dónde está esta colección.
Entonces, esta colección está ubicada en la ciudad de Santa Marta, en el INVEMAR. ¿Qué es el INVEMAR? El INVEMAR es el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives de Andrés, y que está vinculado al al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. En el Ministerio de Ambiente, en el país como tal, pues el ministerio cuenta con varios institutos de investigación que están vinculados. Uno de ellos es el INVEMAR, que se encarga de realizar investigaciones en los mares y en las costas del país. También tenemos el Instituto Sinchi, que es un instituto que se encarga de realizar estudios amazónicos. El Instituto Humboldt, bastante conocido. Tenemos el IAP, que es un instituto de investigaciones pacíficas, en la parte del Pacífico, perdón. Y bueno, por así decirlo, nos denominamos institutos hermanos y como tal, pues hacemos parte del ministerio. Lo que pueden ver en la fotografía o en la imagen que estoy compartiendo en el momento es el actual edificio que tiene el INVEMAR. El INVEMAR está ubicado, su sede principal, en la ciudad de Santa Marta, en el sector del Rodadero, en Playa Salguero, y este es un edificio nuevo que se inauguró en el año 2015. Bueno, continuando, pues, ¿qué hacemos en el INVEMAR o cuáles son los objetivos del instituto? Dar apoyo científico y técnico al SINA, ¿sí?, en los aspectos que sean de nuestra competencia, realizar investigación básica y aplicada de los recursos naturales y renovables, el medio ambiente y los ecosistemas costeros y oceánicos. Emitir conceptos técnicos sobre la conservación y el aprovechamiento sostenible de estos recursos, colaborar con el Ministerio de Ambiente de acuerdo a sus pautas y directrices, cumplir con los objetivos que se establezcan para el sistema de investigación ambiental en lo que sea de nuestra competencia y pues los demás objetivos que sean otorgados por la ley o que sean fijados por el Ministerio de Ambiente. Lina, sí, muchas Cuéntame. gracias. Quería hacer una pequeña corrección antes de continuar, y es que el Micromúa es los terceros jueves de cada mes, para hacer esa pequeña corrección. Lina, ahora Sí, hoy es jueves. Hoy es jueves, sí. Sí, sí. Perdón, uno muchísimas veces Sí, se pierde. pero es los terceros jueves a las 10 de la mañana. Lina, para continuar, ¿nos podrías explicar sobre los microorganismos y las herramientas para estudiarlos, por favor? Claro que sí. Solo quería pues finalizar indicando que la sede principal del INVEMAR está en Santa Marta, pero también hay una sede en el Pacífico, que está en Buenaventura, y una sede en Córdoba, es la sede de Cispatá. Bien, entonces comencemos con los microorganismos. ¿Qué son los microorganismos? ¿Cierto? Podemos definirlos como organismos que solo pueden verse a través de un microscopio. Entonces aquí ya partimos, digamos, de algo muy importante, y es que sin la invención del microscopio nosotros no podríamos hablar de microorganismos porque pues realmente nunca los hubiéramos encontrado, no los hubiéramos podido observar. Y hablando de microscopio, entonces no podemos olvidar, o es muy importante reconocer a este señor que señalo aquí, que es Anthony van Leeuwenhoek o Anton van Leeuwenhoek. Sí, este señor es conocido como el padre de la microbiología. En su época, en 1600, bueno, en los años que estoy resaltando ahí, este señor, este investigador, fue un gran conocido microscopista y fue la primera persona en observar células microbianas. Y en su momento las denominó animáculos. Entonces, bueno, se imaginarán, a partir de ahí pues vino todo como un cambio un cambio en la forma de ver la vida, de entender el mundo que nos rodea, porque ya estábamos observando algo que a simple vista no podíamos observar. ¿Sí? Entonces, claro, es muy importante en este punto resaltar que estas observaciones y de microbiología, microorganismos, pues van de la mano con el desarrollo de otras ciencias, como en este caso ha sido la física, como en su rama pues que ha sido la óptica, y lo importante que es el microscopio para ello. Como microorganismos, entonces, en general tenemos bacterias, hongos, microalgas y protozoos. Son seres que no podemos ver a simple vista, pueden consistir de una sola célula o incluso ser pluricelulares, es decir,
pueden estar compuestos de varias células unidas, pero su principal característica es que no pueden ser observados sin el microscopio. Aquí a la derecha, entonces, podemos observar, pues esto ya sería la forma en cómo ellos pueden encontrarse en el ambiente. Si ellos están juntos, varios de ellos forman una especie como de microecosistema y coexisten entre sí. Continuándolo, bueno, microorganismos y la herramienta para estudiarlos, definitivamente, como les venía contando, el microscopio. A su izquierda, en esta imagen, entonces vemos una réplica construida de lo que se puede decir el primer microscopio, que fue el de Anthony van Leeuwenhoek. Como pueden observar, nada que ver con este, que es un microscopio óptico, que es el que conocemos en la actualidad, desde el colegio, los que han tenido la oportunidad de mirar un microscopio. Y bueno, ya se imaginarán, esto requería de gran concentración, de gran astucia, de ajuste, porque es que en serio que uno no puede imaginarse que esto sea un microscopio, pero lo era y realmente en su momento fue bastante útil. Otra persona, gran investigador científico que es importante destacar en el campo de la microbiología es Robert Hooke. Sí, él también es de la misma época de Anton van Leeuwenhoek, y él sí fue, él, pues prácticamente perfeccionó, por así decirlo, desarrolló varios microscopios y fue la primera persona que escribió un libro dedicado a los microorganismos. Este libro se llama Microfagia y acá lo que vemos es un dibujo, uno de los dibujos que, pues, que él podía detallar en este libro. Para pues quienes han tenido la oportunidad de observar un microorganismo al microscopio, pues esto es bastante similar a lo que uno puede ver, o sea, sus dibujos realmente eran muy detallados de lo que se estaba observando. Entonces vemos cómo esta herramienta nos ha servido para entender lo que no vemos y cómo ha evolucionado desde esto hasta esto, y enseguida incluso tengo unas imágenes de microscopios que son realmente muy, muy avanzados y que nos han ayudado a comprender muchísimo mejor ese micromundo que no podemos ver, pero que es muy importante realmente para el ambiente, los ecosistemas, en general para la vida. Esta es una imagen, incluso, o sea, se hizo esta réplica y se observó. Así podría Anton observar los microorganismos por primera vez, a pesar de que esto parecía no ser nada, realmente era bastante útil. Y ya estos son imágenes de lo que hoy en día podemos observar, incluso microorganismos en 3D, microalgas, estas son microalgas, y podemos incluso llegar a ver tantos detalles como sus colores, como vemos acá. Estos microorganismos hacen fotosíntesis y bueno, producen unos pigmentos que son verdes y se pueden realmente observar, es maravilloso. Y lo que vemos acá es uno de los grandes equipos desarrollados actualmente. Esto es un microscopio electrónico y nos permite tener imágenes demasiado detalladas y cercanas, incluso ya digamos, podemos ver los componentes internos del microorganismo, su membrana, ya detalles que pues quizás Anton nunca se pudo imaginar que podríamos llegar a lograr. Listo. Continuando pues de lo que son los microorganismos, ¿sí? Para que ya nos vamos acercando, como indicaba Fernando, poco a poco a lo que es el mar, ¿sí? Los microorganismos, nosotros podemos estudiar los microorganismos cultivándolos, obteniendo cultivos microbianos en el laboratorio. ¿Qué es un cultivo microbiano? Es una colección de células que han crecido en un medio nutritivo. Sí, ¿y qué es un medio nutritivo? Pues un medio nutritivo, como indica la palabra, en esos medios hay una mezcla de nutrientes que pueden ser líquidos, pues pueden estar en líquido o en sólido, y que tienen lo ideal para que los microorganismos crezcan. Como base, o como incluso es como su comida, como lo que nosotros consumimos, su alimento. Entonces, fuentes de carbono, fuentes de proteína, azúcares, todo lo indispensable. A pesar de ello, hay algunos que son muy exigentes y nuestra capacidad o nuestro desarrollo en medios de cultivo a veces no ha logrado, por así decirlo, como dar con la comba al palo y decir, tengo aquí el medio para el más exigente. Entonces muchas veces se nos logra escapar
alguno que realmente no podemos detectar cultivándolo, y ya hay técnicas más sofisticadas solamente para saber que está ahí, que es estudios de ADN ambiental, pero eso ya sería como tema de otra charla. Pero afortunadamente una gran cantidad de ellos sí se dejan cultivar. Entonces, como les decía, pues estas fotos, este collage es realizado de cultivos microbianos, ¿sí? ¿Qué pasa? En microbiología, o lo que entendemos como crecimiento, no es lo que pasa con nosotros, macroorganismos, organismos complejos. En microbiología, crecimiento significa que hay un aumento en el número de células, hay un aumento en esa división. A partir de una pueden haber millones en tan solo una hora. Entonces, en estos medios, que lo que observamos pues son medios sólidos que están en unos recipientes conocidos como cajas de Petri. En estas cajas de Petri usualmente tenemos medios sólidos como una gelatina, donde cuenta una gelatina solo que sin color, y allí podemos cultivar los microorganismos, podemos hacerle una siembra, un cultivo que más adelante puedo detallar esos procedimientos. Ellos van a crecer, es decir, se van a dividir muchísimas veces y van a formar algo que se denomina colonias. Y estas colonias son de muchos colores y formas, y es una forma y es una manera, o sea, de esta manera nosotros logramos tener las bases o logramos caracterizarlos gracias a estas colonias que ya sí son, o sea, que ya sí se pueden ver al, pues a simple vista, sin necesidad del microscopio. Si continúo, aquí ya podemos comprender un poquito mejor lo que puede llegar a ser una colonia. Lina, esto es Cuentan. similar a cuando nos hacen algún estudio que se cultivan, es lo que están mencionando en las cajas de Petri, para determinar si tenemos una enfermedad, como para que las personas también vayan dándose cuenta que no es muy diferente la manera de cuando hablas de cultivarlos a cuando nos toman una muestra en un laboratorio para ver si tenemos algún microorganismo. Exactamente, cuando uno le dicen, ay, es que le voy a hacer un cultivo, eso es lo que están haciendo. ¿Qué es lo que cambia? La muestra. En este caso, la muestra fue su organismo, no sé, la piel, o de dónde tomaron su muestra, la sangre. Y en nuestro caso, pues que estamos hablando del mar y eso, vamos a ver que pueden ser un poquitico de sedimento del mar, un poquitico de agua. Lo que cambia es la muestra, pero tal cual, el fundamento es el mismo. Y ya los microbiólogos, bueno, específicamente los bacteriólogos, las personas que se dedican a la parte clínica de todo eso, ya ellos sí, digamos que tienen su ojo entrenado, y también pues hay otras técnicas para confirmar, pero ya ahí saben quizás qué compañeros tenemos. De hecho, sí, es así que se realiza. Claro que sí. Y les recordamos a quienes nos están acompañando que pueden realizar sus preguntas, nos las pueden ir enviando para irles respondiendo al final las inquietudes que tengan. Adelante, Lina. Listo. Entonces, como les comentaba, vamos a ver aquí en más detalle qué es una colonia, ¿cierto? Esta es una fotografía de una caja de Petri. La vemos en brillosa porque estos microorganismos tienen la capacidad de florecer, de emitir fluorescencia, de emitir este color. Y aquí vemos lo que puede llegar a ser una sola colonia, ¿sí? Una sola colonia que en tamaño son 2 milímetros, son millones y millones, y si la expandimos aún más, lo que tenemos es millones y millones y millones de células microbianas. Entonces, esto es a lo que me refería. Tenemos el medio con sus nutrientes, la forma macroscópica de poderlos observar. Aquí uno puede decir, no, son colonias redondas, ellas pueden florecer, ¿sí? Pero cada colonia son muchísimos microorganismos. Ahora nos vamos al mar, ¿sí? Porque lo que estamos hablando es de microorganismos marinos. Resulta pues que el mar es un ecosistema bastante importante, bastante estudiado en la actualidad. De hecho, aquí pues el director del INVEMAR siempre dice que realmente conocemos más sobre Marte que incluso sobre el océano, y es que realmente el 70% aproximadamente del planeta es agua, y realmente ha sido poco explorado.
Entonces, resulta que sí, que los microorganismos nos acompañan en todo lado y también en ecosistemas marinos. En el mar, como se imaginarán, como ya conocerán algunos, por supuesto, hay, hay partes que pueden ser más profundas que otras, más oscuras que otras. Esto va a depender, pues, de toda una geografía que tienen los mares. Y estos ecosistemas son considerados extremos. ¿Extremos por qué? Porque entre más profundidad van a haber altas presiones, por ejemplo, más bajas temperaturas. Si nos vamos por acá al fondo, al fondo, al fondo, como pueden ver en esta figura, pues ahí, mejor dicho, está totalmente oscuro. Y para que lleguen los rayos de sol, mejor dicho, ahí ya tenemos unas temperaturas que si nos remitimos aquí a la tablita, mejor dicho, de 4 grados y puede que incluso más bajo aún. Entonces son ambientes bastante extremos. También tenemos el tema de la salinidad. El agua del mar, recordemos que es bastante salina. Y también las concentraciones de oxígeno pues pueden variar. Los peces, los microorganismos, perdón, los organismos superiores que habitan los océanos se han adaptado, por supuesto, a estas condiciones, pero pues hay unos que de repente pueden habitar aquí en el ambiente mesopelágico y que no pueden ir más profundamente porque se mueren, ya la presión al final no es la misma, entonces ya no es su condición de vida. Y de la misma manera, Perdón, sí. sería bueno aclararles a nuestros televidentes cuando hablar del mesopelágico, ¿qué es concretamente cuando, Listo. cuando hablamos de ese tipo de ambiente? Lisos, claro que sí. Bueno, lo que estamos observando aquí es, es una imagen de lo que pueden ser los ambientes marinos. De acuerdo a su profundidad y lo que vemos acá, su temperatura también, pues hay condiciones que varían. Y también varían en qué? En temperatura, como les indicaba, porque entonces por acá está el sol. Entonces esta primera capita, cuando uno va a la playa, claro, uno está ahí, el sol y le llega divinamente, uno se baña como por este lado, pero más profundamente ya se puso frío. Personas que han tenido de pronto la oportunidad de bucear ya se dan cuenta que es otra temperatura. Si vemos, los buzos usan sus trajes especiales. Y estos ambientes son denominados así, dependiendo como de la profundidad y de las condiciones que tengan de temperatura y de intensidad lumínica. Entonces el primero de acá, en el primero de todos tenemos el ambiente, me disculpan, pero es que no se detalla muy bien, epipelágico, disculpen, acá no se observa muy bien acá en esto. Hay un ambiente oceánico, bueno, todo es el ambiente oceánico, ¿sí? Aquí hay un ambiente epipelágico. El que sigue, si nos vamos más profundamente, es el que se denomina mesopelágico, y si nos vamos más profundamente, batipelágico, y si nos vamos al fondo de todo, avisopelágico, es decir, ya en un ambiente avisopelágico, pues intensidad lumínica casi nula, profundidad incluso aquí si nos vamos a la tabla está más o menos entre 1500 y 4000 metros bajo el nivel del mar, lo que conocemos como nivel del mar es aquí, en la superficie. Entonces a eso me refiero cuando estoy hablando de este tipo de ambientes. Ya en relación a lo que es como esta relación del agua con la parte continental o lo que podemos decir tierra, pues hay unas zonas. Entonces está lo que vemos de este lado, la zona adal, ya aquí ya muy al profundo, zona abisal, zona baital, disculpen, es que no me van a hacer de memoria, pero estoy leyendo la figura, la zona subterritorial, la zona litoral. Cuando uno le dice, es que yo estoy bañándome en el litoral de tal playa, es porque claro, está aquí toda la playa, se está bañando aquí en toda la costa, ¿sí? Ya por acá, entonces podemos denominar ya como en la parte más continental una zona supralitoral. Entonces, bueno, de eso prácticamente se trata esta figura, de entender un poco cómo es este ambiente en los océanos. Como les comentaba, entonces los macroorganismos, es decir, los peces, grandes mamíferos del mar como las ballenas, en fin, pues tienen como su ambiente ideal, su temperatura ideal, su presión ideal donde pueden estar. Todos realmente no pueden llegar hasta aquí.
Y lo mismo pasa con los microorganismos, a pesar de que ellos, algunos son muy estrictos de su zona ideal, pero otros se pueden adaptar y en gran mayoría realmente son adaptables, muy, muy adaptables. Por ejemplo, alguien de acá no puede estar muy contento, pero aún así puede sobrevivir por este lado también. Ah, porque le tocó, no sé, se cayó un barco, no sé, imaginando alguna situación catastrófica o una modificación, un terremoto en el mar, le tocó moverse y terminó por aquí y resulta que él se pudo adaptar, pues ahí se quedó. Hay unos que son muy estrictos de dónde pueden crecer, como otros no, pero bueno, eso es más o menos como las condiciones y es por ello, incluso por esa gran capacidad que tienen para adaptarse y de manera rápida en comparación con los macroorganismos, eh, adaptarse a estas condiciones extremas, que estos organismos son prometedores en el área, por así decirlo, de la biotecnología o en el área incluso de muchas industrias, en el área de la parte de medicamentos, en la parte ambiental. ¿Por qué? Porque como parte de su supervivencia en estos ambientes, ellos se ven, por decir, forzados o ya se ven en la necesidad de modificar su metabolismo o de adaptarse produciendo moléculas nuevas que les permiten sobrevivir a estas condiciones. Y esas moléculas o esas sustancias que ellos producen son las que son de interés para nosotros estudiar. Bueno, continuando. Entonces, Entonces bueno, ya ahí empezamos a la pregunta, ¿por qué estudiarlos? ¿Sí? exactamente, ahí empezamos a abrir ese tema. Y les volvemos a recordar que tenemos abierto para que ustedes puedan hacer las preguntas que se las resolveremos al final, las inquietudes que tengan, recordándoles que Micromúa son los terceros jueves de cada mes. Entonces, Lina, comentarnos por favor, ¿por qué estudiar los microorganismos marinos si todavía seguimos estudiando los que están en el ambiente, en la superficie y aún desconocemos mucho? ¿Por qué estudiar los marinos y todavía no hemos acabado de conocer los terrestres? Claro que sí. De hecho, es complejo decir que lograríamos conocerlos todos. Son demasiados, demasiados, demasiados. Pero, como indicaba Fernando, los terrestres son los más conocidos porque era lo que pues prácticamente teníamos a la mano. Si nos vamos al padre de la microbiología y a los grandes científicos de esa época, pues año 1600, eh, primero, pues alguien apenas si estaban observando lo primero que tenían al lado, un corcho, un poquito de madera, en fin, eran lo que más era disponible, la parte terrestre es lo más disponible para nosotros, porque de hecho pues somos terrestres y fue lo primero que se exploró. Pero, como les comentaba, resulta que estos microorganismos que pueden crecer en ambientes oceánicos, en ambientes marinos, son bastante prometedores porque de hecho su sola capacidad de poder crecer en esos ambientes denominados extremos los hace únicos, únicos supervivientes porque pueden producir moléculas bastante novedosas que de hecho algunos terrestres pueden producirlas también, pero que podrían tener alguna modificación que las puede hacer un poco más competitivas en comparación con las que pueden producir los organismos terrestres. Ejemplo, una molécula, me encontré una molécula por acá en el fondo del mar, un microorganismo que produce una molécula interesante y acá esto, mejor dicho, está a una presión muy baja, una temperatura demasiado baja y es similar a una que yo me encuentro pues en la Tierra, ¿cierto? Pero resulta que esa molécula de la Tierra no podría funcionar, no podría ser funcional a temperaturas muy bajas y yo realmente quiero que sea funcional a temperaturas muy bajas. Entonces, ahí puede ser importante o puede ser bien interesante estudiar la que este organismo que crece a esas temperaturas bajas está produciendo, porque probablemente esa molécula sí va a ser funcionar a esa condición. Es más o menos así. Pueden ser similares o incluso pueden ser nuevas moléculas y eso solo lo podemos saber pues estudiándolos. Entonces, claro que sí, voy al por qué estudiarlos.
Lo que les traigo aquí es una imagen, son ejemplos de lo que hemos realizado aquí en el INVEMAR con la colección que tenemos. Y es que, como les comentaba, pues ellos son nuevas fuentes de sustancias y compuestos importantes para la salud, para el ambiente, para la industria de alimentos, en fin, para muchas aplicaciones. Este es un ejemplo de algunas de esas moléculas interesantes como son los biosurfactantes y qué son los biosurfactantes, ¿sí? Quitando el pedacito del bio, un surfactante es un compuesto que simplemente puede romper la tensión superficial, así. Pero ¿qué es la tensión superficial? Entonces la tensión superficial podemos explicarlo mejor con estas imágenes, ¿sí? Es como una fuerza que hay en la superficie de los líquidos, que se forma ahí en esa parte. Muchos insectos, sobre todo que pueden caminar por encima del agua o correr, ellos tienen esa capacidad de aprovechar esa fuerza para estar ahí, la aprovechan y tienen, no pesan mucho, no sé, ellos caminan y les va súper bien. Está ahí, nosotros sí no, nosotros nos vamos derecho para el fondo, pero es de hecho eso. Y lo que tenemos con el ejemplo es esa capa que vemos aquí es una mezcla de agua con crudo, con petróleo, puede decir. Eso es un ejemplo de qué pasa cuando hay un derrame de petróleo. Entonces tenemos agua y tenemos una capa muy gruesa de ese crudo, precisamente tiene una tensión superficial muy fuerte y lo que pasa es que él como que obstaculiza, separan toda la superficie del agua y ahí pues se dificulta que penetren los rayos del sol, se dificulta como ese intercambio de oxígeno porque el agua se está moviendo, los organismos acuáticos pues ellos no respiran como nosotros, pero igual ellos necesitan su oxígeno de otras maneras, otras formas de obtenerlo, todo colapsa y afecta al ecosistema. Y estas sustancias, estos surfactantes tienen esta capacidad, literalmente romper esa tensión superficial. Esto es un ejemplo de lo que ellos pueden llegar a hacer. ¿Sí? De hecho, quitando el bio, existen surfactantes, por decir, de origen químico, muchísimos que pueden hacer esto. De hecho, el mismo jabón lo es. Pasa lo mismo con la grasa ahí en sus burbujitas están ahí flotantes, y el jabón rompe, quita la grasa y todo eso, ¿sí? Pero muchos de los que son así, incluso el mismo jabón, que son de origen químico, netamente químico, los más conocidos, pues también terminan afectando los ecosistemas. Entonces ahí uno dice como, peor la cura que la enfermedad. No, sí, yo que ya rompí la capa que arma el crudo, pero fue con jabón, entonces quedó el jabón también en el agua. Es un tema complejo. Y es ahí donde los biosurfactantes, que ya si le ponemos el prefijo bio, estos son surfactantes que son producidos por microorganismos, por bacterias, por hongos, microalgas. Sí, ya son producidos por microorganismos y tienen la gran ventaja de que pueden llegar a ser biocompatibles, pueden llegar a ser menos dañinos para los ecosistemas y entonces pueden ser prometedores en el tratamiento o en la remediación de ambientes contaminados por este tipo de sustancias. Entonces esa es una de las razones. Hay muchísimas. Aquí les traigo los ejemplos de los que tenemos acá y lo que hemos hecho con nuestra colección. Hay otro estudio que tenemos ya cambiándonos un poco más al sector agrícola, y es el tema de los antimicrobianos. Entonces me dice, ¿y cómo así antimicrobiano, agrícola? Son las como de la salud, pues también puede llegar a ser de la salud, por supuesto, pero en estas imágenes les quería mostrar un estudio que se realizó con una enfermedad que le da al cultivo del mango, ¿sí? Entonces resulta que nosotros, estudiando unas bacterias marinas del género Bacillus, nos dimos cuenta que ellas, aquí lo que tenemos aquí lo que estoy observando a la izquierda, es una imagen de lo que podemos denominar el screening, o sea, aquí lo que ponemos es un microorganismo patógeno en toda la placa de Petri, toda, obviamente hay un cultivo nutritivo, sí, perdón, sí, un medio nutritivo, todo el patógeno, y lo ponemos por decirlo, a competir, hacemos una confrontación de ese patógeno
con el microorganismo que yo quiero ver, a ver si de pronto produce sustancias antimicrobianas. ¿Y qué es lo que pasaría si produce sustancias antimicrobianas? Pues lo que estamos viendo aquí, que este es el microorganismo que yo quería probar y alrededor se produce un halo transparente, es decir, él está evitando que el patógeno que yo estoy probando pues crezca. Y ahí entonces yo empiezo a presumir que posiblemente ese organismo produce sustancias antimicrobianas. Lina, cuando hablamos de patógenos nos estamos refiriendo a organismos que afectan, puede ser otro organismo como una planta, como los animales. A esa es la parte que nos referimos cuando hablamos de patógenos. Claro que sí, los patógenos son organismos, está hecho también pues microorganismos que pueden afectar nuestra salud o la salud de otros tipos de, por decir, de otras formas de vida. Entonces, cuando yo me refiero a patógenos, pueden ser patógenos humanos, como el famoso Staphylococcus aureus, en fin, o los que, es que se fue para el hospital enfermo y allá le fue peor porque cogió una bacteria que lo enfermó más, ahí está nuestro querido patógeno haciendo su trabajo. Pero eso no es, o sea, estamos muy acostumbrados a verlo muy asociado a nosotros, a las personas, sí, porque claro, cuidamos de nuestra salud, sabemos lo que nos está pasando, pero eso también puede afectar otras formas de vida, como les traigo aquí el ejemplo, el mango. El mango es delicioso, eso sí, es muy rico, me encanta. Pero un frutico de mango, una papita de mango, pues resulta que eso está vivo. Pues, ay, qué susto, sí. Pero ¿qué pasa? Pues es un fruto, no digo que el mango llora ni siente, porque no como nosotros, no tiene su sistema nervioso ni nada, simplemente es un fruto. Y si no estaría vivo, entonces el mango nunca se pudriría. Así de simple. Está compuesto por células y estos se terminan en un proceso de vida que cuando lo dejamos mucho tiempo y nos olvidamos que existe, pues ¿qué pasa? Se pudre, se murió el mango. Y como tal, como es algo vivo, pues también se ve afectado por algunos organismos, podríamos decir, oportunistas, que se aprovechan de su estructura, de los mismos nutrientes que el mango tiene para crecer y son felices porque ellos necesitan, o sea, ese es el propósito de la vida, yo necesito vivirme y sobrevivir y el mango es el ambiente ideal, podría decirse que el mango es ese cultivo nutritivo, esa mezcla de nutrientes ideal y él se estaciona ahí y ahí se quedó. Entonces ahí vemos como la comparación, ¿no? Esto es un estudio como tal en el laboratorio, patógeno en todo lado y yo en estos pocitos deposito el microorganismo que quiero probar para ver si produce sustancias antimicrobianas y pues eso puede emplearse hasta el mango. Al mango, al banano, bueno, las personas, los agrónomos, por supuesto, son los más, saben bastante en este campo, pero sí, específicamente eso es lo que pasa. Aquí estudiamos antimicrobiano, hicimos una confrontación de una bacteria con otra bacteria, por ejemplo, un microorganismo bacteria con otro. Resulta que en el tema del mango, al mango le da una enfermedad que se llama antracnosis y que se caracteriza por que se le aparecen estas manchas negras que, bueno, ya uno mira y no dice, no, ¿quién se come eso? O sea, nadie, no, ya, hasta aquí llegó. Y pues claro, efectivamente, esto ocasiona muchas pérdidas económicas, ya como tal, en la parte económica, sabemos que el mango es un cultivo muy importante, sobre todo acá en la costa, es de tierra caliente, y esto implica muchas cosas, implica economía, familias enteras que dependen de su cultivo, entonces, conclusión, esto es un problema. ¿Qué ocasiona esta enfermedad? Específicamente un patógeno, se denomina como es de la parte pues agrícola, se llama fitopatógeno porque es propia de cultivos, de atacar cultivos, y lo que lo ocasiona es un hongo que es del género Colectotrichum, aquí vemos, y ese es el hongo que ocasiona esta enfermedad. Entonces acá, por ejemplo, nosotros quisimos esta misma confrontación, solo que acá colocamos el hongo a crecer, el patógeno, y lo comparamos aquí en las esquinas, colocamos el microorganismo, la bacteria que queríamos probar, a ver si puede producir sustancias antimicrobianas, podría decirse
antifúngicas. Cuando digo antifúngicas es contra los hongos, en contra específicamente de ese patógeno, Colectotrichum fitopatógeno del mango. Y lo que vemos acá es bastante interesante. De hecho, pues bueno, cuando uno está en este mundo todo le parece bonito, me parece muy bonito. Estas fotos son realmente interesantes. Cómo realmente empiezan a competir por el espacio y uno empieza a presumir efectivamente estas bacterias producen algo, secretan al medio algo que evita que este patógeno crezca. Y entonces uno dice, esto es bastante prometedor. ¿Y por qué irme a ver bacterias? ¿Cómo así? De pronto ya hay solución. Claro, hay soluciones. Hay soluciones pues ya más centradas en el tema pues, químico, que nadie está diciendo que todas sean malas, no, pero que sí algunas de ellas empiezan a afectar como tal los ecosistemas, los equilibrios de los ecosistemas e incluso muchas veces la salud de las personas. Por eso buscamos soluciones soluciones que provengan, por decir, de organismos vivos que quizás puedan ser más biocompatibles, que no afecten tanto los ecosistemas y que no traigan lo que uno denomina efectos secundarios. Esto aquí es lo que se denomina biocontrol. Sí, que es buscar, o es una parte del biocontrol, que es buscar una solución, podría decirse más natural a este problema del cultivo de mango, porque claro, el dueño del cultivo, las empresas, esto es un problema terrible, terrible porque de hecho los hongos crecen rapidísimo y en una semana se dañó todo el mango que iban a exportar, en fin, eso es bastante delicado. Entonces, bueno, ahí vemos como los microorganismos marinos pueden ser grandes protagonistas en búsqueda de este tipo de soluciones. Otro ejemplo que tenemos también en la parte ambiental y que, digamos, es una problemática bastante conocida hoy en día por todos, es el tema de los plásticos o polímeros. Pues son plásticos, son un tipo de polímeros que son polímeros, pues son compuestos que químicamente tienen estructuras bastante complejas, pero que para nosotros como sociedad pues han sido muy útiles, realmente muy útiles en todo nuestro desarrollo y en todo lo que hacemos. O sea, yo no sé si ustedes imaginarán que usted vaya al hospital y le pongan una inyección con una jeringa de vidrio. Pues uno se asusta. Y su visto se va a partir, va a cortar. Sí. Ahí vemos el plástico en todo. Desde la silla en la que nos sentamos, a veces el plato en el que comemos. Pero el problema es que desafortunadamente, pues tarda muchísimo en degradarse. Ya nos volvimos demasiado exagerados y dependientes del plástico, como las bolsas del supermercado. Y entonces ya, o sea, una bolsa se demora en promedio 500 años para degradarse. Entonces ya nos ha tocado hacer como un poquito de stop, de parar como ahí, ¿qué estamos haciendo? Vamos a ser más conscientes de lo que estamos consumiendo y vamos a buscar soluciones. No vamos a decir, no, entonces ya no hagamos nada de plástico. En lo personal, difícil porque ya somos muy dependientes. Hasta el celular tiene plástico, todo tiene plástico, todo. Pero sí nos podemos volver más conscientes. Entonces, igual que los biosurfactantes que les comentaba, pues si le ponemos como el prefijo bio a los biopolímeros o bioplásticos, entonces estos son compuestos que son producidos, algunos de hecho pues pueden obtenerse de plantas, ¿no? O de, no sé, de residuos de maíz, en fin, pero también pueden ser producidos por microorganismos y aquí vemos como igual en las imágenes algunos ejemplos de estudios que hemos desarrollado aquí. ¿Cómo los detectamos? Eso es bien interesante, resulta, sobre todo este tipo de biopolímeros que tenemos acá como ejemplo, las células, los microorganismos los producen como una forma de almacenar energía. Ellos tienen mucha comida en su medio, demasiada, y es como uno, no, qué montón de comida en la nevera, pero uno que hace, no como más, lo guarde. Pero ellos realmente pueden consumirlo y guardarlo internamente en unas, no sé si lo logran observar muy bien, internamente en unas vesículas, como en unas bolsas, y lo guardan para cuando estén en las vacas flacas. Ay, aquí ya no hay nada con qué sobrevivir, entonces empiezo a comerme lo que me guarde. Esa es la forma de ellos almacenar. Y resulta que pues estos compuestos son bastante interesantes para nosotros. De hecho, son digamos, su reserva de energía porque están hechos
de carbono. Muchos pues, compuestos principalmente están, pues los componen, por así decirlo, átomos de carbono, que es lo que más, digamos, algo que nos da bastante energía. Entonces, ¿cómo los detectamos? Bueno, esto es un cultivo, como les explicaba, una caja de Petri, un medio sólido, y resulta que cuando los microorganismos pueden producir estos polímeros, y si están en presencia de un compuesto que se llama rojo nilo, este rojo es absorbido y yo lo puedo observar así, de este color. Entonces aquí vemos, por ejemplo, un microorganismo, un cultivo de microorganismo que no produce este tipo de compuestos versus otro que sí. Y ahí esa es la forma de hacer como el ensayo inicial, a ver si sí o no. Y uno, uy, sí, está rosado, maravilloso, este puede producir polímeros, biopolímeros de este tipo. Entonces, esa es nuestro primer filtro para empezar a seleccionar prometedores microorganismos para ello. Y ya esto es una imagen obtenida como tal al microscopio, esto es a simple vista, esto es al microscopio, donde podemos teñir los microorganismos con un colorante que se llama azul nilo, y entonces ahí sí podemos visualizar estas vesículas o esas bolitas llenas de polímero. Y lo que vemos acá es básicamente nuestro producto, el polímero obtenido y seco. Y bueno, ¿qué podemos hacer con ellos? Esto puede ser muy útil para plásticos de un solo uso. Pueden ser un poco más biocompatibles, pueden degradarse más rápidamente. Ese es como el, digamos, entre comillas, el inconveniente, porque uno no va a hacer una silla de biopolímero para que, qué sé yo, en 2 años le duró la silla, pero sí pueden servir, o pueden ser muy útiles para un solo uso, como por ejemplo el tema del material de hospital, las jeringas, entre otro tipo de cosas. Algunos pueden, incluso quizás otros tipos, que pues aquí no tengo el ejemplo, demorarse un poco más o ser más biocompatibles. O sea, eso solo se aprende estudiándolos, mirando sus propiedades, pero pueden ser una prometedora alternativa a esta situación ambiental que estamos afrontando recientemente. De hecho, en el mar, si algunos de ustedes han podido ver, así salen memes o en Facebook, noticias, ahí son las islas de plástico flotando. ¿Y ahí qué hacemos nosotros? Sí. Lina, entonces aquí ya hemos visto digamos, tres grandes puntos de vista de por qué estudiamos. Uno, porque puede ayudarnos para descontaminar los mares. Otro, ayuda en la industria alimenticia, en el mismo plástico también. Todo eso está muy bien y, bueno, hemos dicho, es muy fácil acceder a los microorganismos que encontramos en tierra. Pero aquí viene una pregunta, es ¿cómo los buscamos en el mar? Porque es que es muy diferente en la tierra al mar. Y bueno, para que las personas tengan una noción, cuando usted está parado a nivel del mar, tenemos algo que se llama la presión y es la mayor presión que podemos soportar. Se dice que es de una atmósfera, pero resulta que cuando nos sumergimos en el mar, cada 10 metros la presión va aumentando una atmósfera. Es decir, que si nosotros estamos a 10 metros, estaríamos a 2 atmósferas, una que está a nivel del mar, más los 10 metros de la que tenemos en el mar. Y así nos vamos a ir sumergiendo, entonces las condiciones van a ser muy diferentes, en ese caso por la presión, por la cantidad de agua, por lo que nos estabas comentando, de la temperatura, de otros factores. Entonces, vuelvo al cuestionamiento. ¿Cómo se hace para buscarlos en el mar, sabiendo que las condiciones no son las mismas que de las que encontramos en superficie? Claro que sí. Ya vamos para esa sección y aquí, antes de irme con ese tema de los plásticos y de la contaminación, es muy importante ser conscientes que, no, es que yo no vivo en la costa, no importa, no pasa nada. No, resulta que es que todo
todos los ríos, todo desemboca en el mar. Entonces, todo lo que yo contamino en una ciudad, por ejemplo, como Medellín, el río, pues termina en el mar. Entonces, finalmente el mar termina siendo el depósito de todo, entre comillas, mugre, contaminación que tenemos. No es solamente algo que sea propio de las personas que vivan cerca del mar. Eso realmente es algo que debe ser del interés de todos, de la salud de los océanos, de toda la parte ambiental. Listo, entonces, ¿cómo vamos a buscar los microorganismos? ¿Cómo es que lo hacemos? Entonces ya Fernando les comentaba de algo muy importante que era la presión. Y por allá, muy al principio de la charla, yo les dije, uy, no, pues por eso es que los buzos tienen que ponerse un traje especial y ellos entrenan un montón para poder entrar a grandes profundidades y de hecho a todas, absolutamente todas, pues no logran porque el cuerpo humano no resiste tanto. No sé si algunos probablemente han tenido la oportunidad de ver los grandes documentales tipo National Geographic, donde finalmente lo que mandan en ecosistemas ya demasiado profundos son robots. Entonces, pues, ¿cómo los buscamos? Esto va a depender de precisamente esa profundidad a la que los vamos a buscar. Entonces, esto es un esquema muy representativo, gracias a mi equipo de trabajo bastante creativos. Y bueno, si lo que vamos a buscar está muy cerquita de la costa, podemos, alguien puede bucear, si es experto buzo, si ha tomado clases, un investigador, puede bajar un poquito y tomar una muestra. ¿Qué muestra? Pues depende de lo que vamos a estudiar, de lo que estamos estudiando. En nuestro caso especial, esta colección ha sido tomada de sedimentos. Entonces podríamos imaginarnos que este muñequito acá está tomando una muestra de sedimentos. ¿Y que cómo la toma? Bueno, la toma con un recipiente estéril que está hecho específicamente para eso, se acerca, toma un poquito de sedimento, cierra el recipiente y sube otra vez a la superficie, si ya esto pues, fue lo que iba a tomar. Pero claro, esto va muy como de mano de la costa y de lo que una persona puede, digamos, soportar. Pero cuando ya estamos, uy, a las profundidades, por allá en el fondo, como les decía, pues aquí una persona no puede bajar hasta allá ni tomar eso, es peligroso. Entonces lo que hacemos es usualmente cruceros. Aquí, como les comentaré más adelante, pues no solos, tenemos patrocinadores, fuentes de financiación, alianzas con las cuales pues, que hemos realizado, que buscamos, pues ambas partes buscan ese tipo de conocimiento. Entonces, desde estos cruceros se lanza una draga, se denomina draga a este aparatico de acá, puede decirse como un sacabocados. Si él tiene la capacidad de abrirse en su momento y sacar poquito de sedimento y lo subimos como con una polea, como si fuera una mini catapila de estos de la construcción. Arranca un poquito de sedimento, se cierra y nos sube la muestra que queremos. Entonces, así es como en el caso nuestro específicamente, tomamos estas muestras de sedimentos a grandes profundidades y pues en las costas. Pueden haber, por supuesto que los hay, microorganismos en las columnas de agua. Acá tenemos unos pocos, especialmente microalgas, que hemos tomado muy de acá de la superficie, simplemente con un buzo o si es muy arriba, pues cualquier persona toma un recipiente, un poquito de agua y esa fue la muestra. Pero bueno, esto es más o menos como en detalle lo que se hace, especialmente en la draga cuando toma muestras de sedimento del fondo del mar. ¿Que dónde hemos buscado? ¿De dónde literalmente han salido nuestras muestras? Bueno, aquí vemos una parte del mapa de Colombia. Hemos hecho exploraciones en el Caribe y esto ha estado de la mano de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Porque como les explicaba aquí, cuando ya nos vamos a grandes profundidades, pues lo que tenemos que hacer es en un crucero de investigación, ir en algo así, para poder lograr, qué sé yo, un punto por acá que está bien alejado. Y para poder llegar hasta allá, inevitablemente un crucero, todo un equipo de trabajo, en fin, entonces ahí vienen esas alianzas que son bien importantes y especialmente en el Caribe hemos explorado lugares muy profundos, como por ejemplo si vemos todas estas rayas que están como en la parte del mar, son isobatas
y cada una de ellas nos indica la profundidad aproximada de esos puntos. Entonces, por ejemplo, estos puntos de acá, no sé si lo logran visualizar, su profundidad es de más o menos de 4.000 metros bajo el nivel del mar. Ya tenemos otros también de este lado, entonces vemos por acá 1.000 metros, 3.000 metros, 2.000. Entonces vemos muchos puntos a grandes profundidades de los que hemos explorado y hemos obtenido nuestras muestras para buscar los microorganismos, para encontrarlos. También en la costa, por supuesto, porque como les digo, esto va desde la costa hasta las grandes profundidades y este es un mapa incluso que resalta de las primeras investigaciones que se realizaron en este grupo de investigación en unos puntos que son muy cerca de aquí de la ciudad de Santa Marta. Tenemos este punto de acá, queda en un lugar que se llama Punta Betín. Esto realmente está muy cerca del puerto. Las personas que han podido ir a Santa Marta ven que está el puerto, la bahía, bien cerca de ahí. De hecho, una anécdota, ahí en Punta Betín quedaba antes el Inbemar. Había una casa, ahí está el puerto, al lado pues está el tema, unas minas de carbón. Entonces el Inbemar se tuvo que trasladar porque realmente era muy difícil hacer investigación cerca del puerto y todo, y era un lugar pequeño y comenzó a crecer. Entonces ahí en Punta Betín eh, tenemos muestras de ese lugar bien cercanos a la costa y en esto que es tan bonito y tan hermoso, en este ecosistema, que es bien nuestro y bien único y que desafortunadamente tenemos un poco olvidado, que es la Ciénaga Grande de Santa Marta. Aquí este ecosistema es realmente único y es un pedacito de nada, es uno del mapa de Colombia y ese huequito aquí que de pronto cuando estaba en el colegio se le olvidaba hacer, pues es la Ciénaga Grande de Santa Marta y que desafortunadamente ha sido bastante afectada porque esta es la carretera entre Santa Marta y Barranquilla, pero que qué particularidad tiene la Ciénaga, es un ecosistema único. Aquí no hablamos de marino como tal, pero tampoco hablamos de agua dulce, esto es estuarino. Aquí hay una mezcla de agua dulce con agua salada y debe haber un constante intercambio entre lo dulce y lo salado para que los organismos que viven aquí puedan subsistir y mantenerse y pues vivir como en un equilibrio. Entonces, bueno, de la Ciénaga Grande también hicimos unas tomas y también pues algunos de nuestros organismos bueno, han sido aislados de muestras de sedimento de la Ciénaga Grande de Santa Marta. Y ahí surge una inquietud, bueno, nos han mostrado eh, cuando han ido a buscarlos, los lugares y de todo, pero observo que es mucho en el Caribe. En el Pacífico no han hecho ese mismo estudio. Fernando, sí, hemos tenido acercamientos en el Pacífico. Como comprenderán, el público, me imagino en su mayoría, pues colombiano, es un lugar difícil. La guerra en nuestro país realmente ha afectado bastante esta zona. Tenemos algunas muestras, lo que pasa es que de hecho apenas este año empezamos a tomar unas que vamos a empezar a estudiar con un proyecto que tenemos ahorita financiado por MinCiencias. En el pasado hay otras de Isla Gorgona que están todavía como esperando por explorarse, pero que están ahí. No hemos como avanzado mucho. Estamos como en esos inicios, pero por supuesto eso es lo que también queremos, porque si nos damos cuenta aquí en esta imagen del mapa, es que Colombia es privilegiado porque tiene el Mar Caribe y el Océano Pacífico. Tenemos dos ecosistemas oceánicos, marinos, realmente diferentes y muy importantes por explorar. Entonces, por supuesto que queremos hacerlo y que tenemos unos inicios por ese lado. Bueno, entonces ya vimos cómo buscarlos, pero sí sería muy bueno que nos dijera, una cosa es buscarlos, pero otra cosa es cómo encontrarlos y cómo caracterizarlos. Sería bueno poder mostrar ese procedimiento. Bueno, el tiempo nos está afanando, pero que podamos tener una explicación de cómo lo hacen ustedes, cómo los encuentran, cómo los caracterizan.
Claro que sí. Entonces, como les comentaba, eh, nuestros principales, digamos, fuente de estudio son los sedimentos. Pueden ser también las aguas, pueden ser un pedacito de coral, pueden ser otros, pero actualmente hemos explorado los sedimentos, porque los sedimentos son, pueden ser literalmente también un caldo de cultivo natural. Ahí hay muchísimos nutrientes donde pueden sobrevivir muchísimos organismos y hay un grupo microbiano que en particular ha sido de gran interés para nosotros explorar, que son las actinobacterias, que se encuentran principalmente en los sedimentos y que son grandes productoras de sustancias antimicrobianas. Entonces, lo que hacemos es tomar nuestra muestra, así llega la muestra, llega al laboratorio y lo que empezamos a hacer es tomar sedimento literalmente y llevarlo a un medio de cultivo líquido. Ustedes se imaginarán, es como que medio que coger lodo, ¿cierto? Agua con tierra y mezclar. Entonces mezclamos y como es así medio lodoso todo, entonces le echamos, por decir, más agua a la sopa, vamos diluyendo, echando un poco más. Y de estos más diluidos, pues empezamos a hacer una siembra en medio sólido, porque como les comentaba inicialmente, el medio sólido nos permite observar esto que tenemos aquí, observar cómo son esas colonias que son visibles al ojo, qué color tienen, qué forma tienen. Entonces, bueno, eso es como la forma de hacerlo. Esta, por ejemplo, es cómo pueden ser literalmente una de estas primeras siembras del sedimento a la caja de Petri con el medio sólido. Y lo que encontramos es muchísimos tipos de colonias, muchos, pero nosotros queremos realmente para poder estudiarlos, particularmente uno por uno, nos toca llegar a obtener cultivos axénicos en ese sentido. Entonces, ¿qué es un cultivo axénico? Es un cultivo donde solo puedo encontrar un tipo de microorganismo. Entonces, los microbiólogos empiezan a seleccionar de a una de estas, ellos tienen el ojo entrenado, así, uy, yo ya sé que esta es distinta, esta se parece, pero no, son diferentes, y empiezan a seleccionar de a una y a llevarlos a sus respectivos medios hasta obtener cultivos axénicos, y así es como los vamos encontrando en esos sedimentos. Como una vez que están, pues que ya los hemos separado, que tenemos los cultivos axénicos, ¿cómo caracterizarlos? O de hecho, ¿qué es caracterizarlos? Caracterizarlos es decir cómo son sus características físicas, ¿sí? Inicialmente, ¿no? Entonces, yo, Lina, yo tengo el cabello negro, mi color de piel es así, mis ojos son de ese color, pues es más o menos hacer lo mismo, pero aprovechándonos de esa capacidad que tienen de crecer en sólido y tener esos colores y esas formas. Entonces lo que hacemos es observar cómo son esas características macroscópicas, cómo los veo inicialmente, qué color tienen, qué forma, cómo es su superficie, cómo son los bordes, esas consistencias. Y también realizando una tinción podemos ir al microscopio y caracterizarlos ya microscópicamente. O sea, hay dos tipos de caracterizaciones iniciales, una macroscópica al ojo y otra usando el microscopio. Con el microscopio, entonces podemos ver unas formas celulares de ellos, que estas son las más comunes, pero hay muchos, pero las más comunes son, por ejemplo, bacilos, que son como bastoncitos, y cocos, que son como bolas. Entonces ahí ya aprendemos a caracterizarlos. Este es un ejemplo. En INVEMAR sacamos una cartilla, un libro con una parte de nuestra colección de cómo precisamente hacemos esa caracterización. Entonces acá tenemos, por ejemplo, la estenotropomonas, ¿sí? Este nombre, ¿quién se lo dio? Bueno, estos señores acá fueron los primeros en mencionar este tipo de nombre para los organismos, que como es macroscópicamente así. Así es, acá de pronto ya la foto más cercana nos puede decir, esta colonia es brillante, tiene un color blanco, es beige. Y ya cuando nos vamos a las tinciones, no sé si la foto detalla muy bien, pero vemos entonces los bastoncitos que nos dicen, bueno, son bacilos. Pero nos falta algo muy importante. Sí. La identificación. Esa era la siguiente pregunta, porque es que, bueno, yo puedo decir, sí, haciendo la comparación que nos decía, bueno, aquella persona tiene el cabello negro, es alta, es de esta contextura,
es parecido a lo que nos dijiste, es esta brillo, es esta forma, pero a partir de ahí, ¿cómo los identifico? Y bueno, y también aquí podría surgir una pregunta, ¿son iguales o son diferentes a los que encontramos en la superficie? Exactamente. Sí, entonces aquí viene la gran pregunta. ¿Este es quién? Porque digamos, en mi caso podrían decir, no, esa muchacha que está allá parada, tiene una camisa azul, gafas y el pelo de tal color. Ay, ¿cómo se llama? Ah, no sé. Bueno, es más o menos haciendo esa similitud, pues necesitamos saber cómo se llaman, es decir, cuál es su género y si se puede saber su especie. Entonces aquí es donde nos valemos de unas herramientas que han avanzado sobre todo a partir de mitad del siglo XX, que son las herramientas de biología molecular. ¿Cómo lo hacemos? O cómo se hacía entonces, antes uno diría, ay no, pero ¿cómo así? Entonces, ¿cómo hicieron cuando no había biología molecular? Bueno, cuando no había biología molecular hacían otro tipo de pruebas que eran más químicas y así tenían como su acercamiento, pero incluso pues hay casos, estudios en los que ya cuando llega la biología molecular se dan cuenta, ah, no, es que este no era el que usted pensaba, o aquí hay dos diferentes, o este no es del género que se pensó inicialmente. Sí, esto ha revolucionado un poco todo, pero nos ha llevado como a realmente a conocer en verdad, sobre todo para la microbiología, ha sido muy importante. Entonces lo que hacemos es partir de un cultivo microbiano, como les decía, axénico, es decir, que no podemos sino tener a un solo tipo de organismo ahí. ¿Y qué hacemos? Pues extraemos su ADN. Entonces su ADN es literalmente sí, su ADN, su huella de vida, por así decirlo. Pero con todo su ADN, pues no es suficiente para identificarlo. ¿Qué es lo que hacemos? Entonces seleccionamos o buscamos una partecita que es muy conservada en ese ADN, muy, muy conservada. Y, y la amplificamos, hacemos muchas copias de la misma. ¿Y cuáles son esas partecitas o cómo se denominan? Entonces está una parte de un gen, que es el 16S en el caso de las bacterias, y el ITS en el caso de los hongos. Sí, entonces lo que hacemos es, imaginémonos que tenemos un montón de piezas de rompecabezas y algunas están imantadas y yo quiero son las que están imantadas. Entonces, ¿qué hago? Pues cojo un imán, el otro pedacito, otro polo del imán y voy buscando a ver cuál se viene conmigo y esa es la que realmente me va a servir para identificar. Más o menos así lo realizamos usando estos marcadores. Ellos van y se van a pegar literalmente a donde deben estar, a donde está su contraparte. Amplificamos esto y aquí viene lo, digo yo, más bonito y es que es la multidisciplinariedad, porque aquí, aquí que vemos, vemos un computador. O sea, esto también avanzó de la mano de la computación. Entonces, de ahí y amplificamos ese pedacito, lo que hicimos, amplificamos, lo mandamos a secuenciar, es decir, ya no estamos hablando de, ay, no, ¿qué tenés en este tubito de acá? No, yo no veo nada, no es que es ADN, pero ahí no hay nada, no, como agua y, ah, ya. No, ya se va a la amplificación de ese pedacito y luego a una parte que se llama secuenciación, donde lo que vamos a tener es un montón de letras que lo que nos traduce es como ese código de barras, ¿sí? De qué está compuesto ese pedacito de ADN. Entonces, ya esto ya es muy químico, ¿sí? Entonces, es decir, el ADN está compuesto de principalmente cuatro bases nitrogenadas, adenina, timina, guanina, citosina. Entonces, G es guanina, A es adenina, T es timina, pero olvidándonos de esa parte compleja y específica, lo que necesitamos es como las letricas. G, A, T, C, mejor dicho, este pedacito de acá es su 16S, téngalo ahí. Entonces, ¿qué pasa? Ahí sí nos vamos a un análisis bioinformático. Hacemos, de hecho, esto también está bastante soportado con una parte estadística y empezamos a hacer comparaciones en bases de datos para ver esa partecita que yo acabo de obtener a qué se parece. Y de esta manera identificamos los microorganismos. Dependiendo de lo que amplifiquemos, pues podemos lograr llegar a género, podemos lograr llegar a especie. ¿Y qué pasa? Como comentaba Fernando, ah, pero pueden que hayan algunos nuevos y entonces, ¿cómo hacemos? Claro, y eso pasa mucho y pasa mucho también en los ecosistemas marinos, porque como les decía inicialmente, pues han sido poco explorados. Entonces, cuando eso pasa, cuando no se ajusta a la estadística, cuando no es similar a lo que tenemos,
Ya nos toca hacer otro tipo de estudios, incluso llegar a amplificar todo el genoma para realmente confirmar que se trata de un nuevo género, de una nueva especie, con el equipo de trabajo, mejor dicho, decir, bueno, ¿cómo le vamos a poner? Y hacer otros tipos de caracterizaciones, porque ya sería, uy, una nueva bacteria para el mundo, entonces, mejor dicho, ahí sí va de todo, el físico, todas las fotos posibles, toda la parte química que produce, que puede ir más allá, y eso sería, pues, así se tratan también los hallazgos. Bueno, Lina, bueno, eso está, tiene procesos como está contando, es muy bonito, pero entonces a uno le queda una inquietud. Ustedes hacen esos viajes, los buscan, los encuentran, los identifican, pero debe existir alguna manera de conservarlo. Digamos, uno en los zoológicos tratan de conservar especímenes, de reproducirlos, o cuando estamos hablando concretamente en nuestro medio, bueno, alguien tiene un criadero de perros o gatos, ahí los tienen con las condiciones y hacen que esa raza pues se pueda reproducir, pero qué tan complejo es poderlo conservar en el lugar donde ustedes los tienen, porque o si no, tocaría estar viajando constantemente al mar para volver a extraer una muestra, para volver a hacer todo este proceso. ¿Cómo es el proceso de conservación? Porque, como nos anotabas, no solo hacer el estudio, sino que continuar mirando las propiedades, los beneficios, conocer más. ¿Cómo se hace esta parte? Claro que sí, entonces, ¿cómo se hace esa parte? Porque como señalaba Fernando, él señalaba algo muy importante. Ay, yo me devuelvo al mismo punto y busco a ver si está, pero probablemente ya no esté el mismo. O sea, cada oportunidad que tenemos de tomar estas muestras es única, es única. Los ecosistemas, pues no es que sean movibles, pero se imaginarán, los microorganismos hechos pueden un día estar adheridos a un lado, pero el otro día una corriente los puede llevar a otro. Entonces es muy importante conservarlos por todo lo anterior que he dicho, por todo lo que se estudia, por todo lo que se sabe de ellos y la única forma de seguirlos estudiando es pues, en este sentido, pues de tenerlos aquí con nosotros. Entonces, ¿cómo lo conservamos? Para conservarlos, nos aprovechamos de una propiedad que tienen, que de hecho fue descubierta por el padre de la microbiología, que se llama anabiosis. ¿Y qué pasa? ¿Qué es esto? Bueno, es una capacidad que tienen los microorganismos para sobrevivir en situaciones ya demasiado extremas y demasiado extremas es no hay agua o aquí hay hielo o en el polo, por ejemplo. Ellos entran en un estado como de quietud, como por ejemplo cuando los osos hibernan, se quedan así dormidos en stop y una vez se mejoran las condiciones para crecer, vuelven a la vida nuevamente y siguen reproduciéndose, siguen multiplicándose. Entonces, esa es la propiedad que se aprovecha para conservarlos. Pues se caracteriza ¿por qué? Porque se aumenta la resistencia a factores extremos, como les comentaba. De hecho, cuando Anthony descubrió esta propiedad, se dio cuenta fue en un poquito de arena seca, caliente. Cuando le adicionaba agua, empezaba a ver al tiempo que se movían estos animáculos que él había denominado. Entonces, claro, ellos pueden resistir el calor, la arena, la sequedad, pueden quedarse como en una especie de stop, de congelamiento, y una vez se acomodan las condiciones, vuelven a crecer. Eso es lo que aprovechamos. Como les comentaba, después pueden tener la habilidad de restaurar su actividad vital, volver a como si fueran nuevos, de conservar sus estructuras celulares, su metabolismo. Entonces, de esto nos aprovechamos para conservarlos. Es importante en este punto tener en cuenta que esto es una colección viva, pues, como les estaba contando. A veces, a diferencia, por ejemplo, de, no sé, fósiles que también podemos ver en los museos o algunos animales disecados, está vivo, porque es la única forma de poderlos explorar. Si alguien quiere, digamos, ir al museo y solicitar esta colección, pues le van a entregar un frasquito así congelado y bueno, ¿y qué hago con eso? No, pues ¿qué hago? Todo. Tiene que ponerlo a crecer, mirar cómo son sus colonias, qué produce, entonces por eso tienen que ser definitivamente algo vivo.
Entonces, como les comentaba, nosotros aprovechamos esa propiedad, especialmente pues la de sobrevivir en condiciones de extremo frío. Para eso, entonces, tenemos un ultracongelador, que me voy a adelantar un poco. Aquí está. Esto es una nevera, se llama ultracongelador porque está a menos 80 grados centígrados, ¿sí? Y nos aprovechamos que ellos tienen esa capacidad, aún así toca ayudarles un poquito, como que consentirlos, entonces se les adiciona como una sustancia que se llama criopreservante, que les ayuda como a conservarse un poquito más. Y adicionamos una cantidad de estos, un cultivo sano, que sepa que está creciendo, los adicionamos en estos tubos, que se denominan crioviales, con un poquito de criopreservante, y los llevamos al congelador, a este congelador. Adicionalmente, pues como los estamos estudiando, entonces nosotros pues también, no a menos 80, pero sí tenemos una pequeña colección a menos 20 de lo que estamos estudiando en unas perlas de cerámica. Ay, ¿cómo que perlas de cerámica? Pues son como las que uno se coloca en el cabello, sobre todo acá en la costa, las chaquiras que le dicen. Uno puede mezclar estas perlas con un cultivo microbiano en líquido o untarlo un poco incluso de alguna colonia y guardarlas en un tubito de estos y los microorganismos quedan ahí pegados, ¡tum! Quedan pegaditos ahí y pueden sobrevivir a menos 20. E incluso pues ya cuando estamos todo el tiempo funcionando y funcionando con ellos, los podemos guardar a temperatura normal de la nevera, que son 4 grados. Aquí ellos quizás pueden seguir creciendo un poco más rápido, pero pueden conservarse por semanas y podemos seguir aprovechándolos cuando realmente estamos en constante estudio. Entonces esa es la manera. Esta llamada colección de referencia es la que se va directamente al museo y que se conserva a menos 80 grados centígrados. Como les comentaba, esta colección está en el INVEMAR y en el INVEMAR está el Museo de Historia Natural Marina de Colombia, Macurigua, y en el museo como tal, la colección del museo está a menos 80 grados y esta es una colección que por supuesto estamos custodiando y que no se toca para estudio, por eso tenemos las perlas, menos 4, incluso otros poquitos más a menos 80, pero esta es la colección que hace como tal parte del museo, unas cepas. Esos tubos de plástico pues, son colocados en estas cajas de cartón que son especiales para soportar el frío. Adentro del congelador hay varios niveles. Cada nivel está compuesto por estos soportes para meter estas cajas. Y nosotros también lo que hacemos es como un mapa dentro de la caja, porque necesitamos también tener un formato donde diga, ay, es que yo quiero el Bacillus tal que se adicionó, que se aisló en San Andrés, por allá. Bueno, búsquelo pues. Hay como 50 cajas de estas, ¿cierto? Hay que encontrarlos, entonces nos toca ser muy ordenados. Tenemos unos formatos y en donde asociamos a cada microorganismo su ubicación en el congelador. Entonces puedo decir, esta cobetia está en el nivel 1, dentro del nivel 1 pues está en el primer estante y en la caja número tal, dentro de esa caja en la parte B1, entonces está por acá, B1, listo, entonces de B1, B1, B2, B3, entonces aquí está el microorganismo guardado, los tubitos que corresponden a ese microorganismo. Y esa es la forma en la que lo conservamos. Ahora también les comento que estamos explorando otras opciones. ¿Por qué? Porque pues, como pueden observar, pues el congelador consume bastante energía. Eso no significa que no lo vayamos a tener, lo necesitamos. Pero uno tiene que predecir el futuro y pues acá tenemos muchos problemas de energía que esperemos que se solucionen, pero pues uno nunca sabe, hay que tener su plan B. Entonces, aquí estamos aprovechando que tenemos este aparato que se llama liofilizador o un equipo de secado en frío, que como es el secado en frío, pues ustedes saben que el agua puede estar en 3 estados, sólido, líquido y gas. Entonces, el liofilizador lo que hace es que pasa el agua de estado sólido al gas sin pasar por el líquido, y esto se denomina sublimación. Entonces, las muestras que se colocan aquí están congeladas y cuando terminan ya están secas. ¿Y cuál es la ventaja? Porque me decían, no, pues póngala en el horno. No, porque desafortunadamente el calor y las altas temperaturas
sobre todo en organismos que quizás ya están, qué sé yo, están del fondo del mar y están felices a 4, pues si yo lo pongo a 60 para que se seque, probablemente lo va a afectar y pues se va a deteriorar y no va a funcionar, se va a morir. Porque aquí también hay unos rangos de supervivencia, en fin. Entonces, esta liofilización es un proceso muy ideal para conservar no solo microorganismos, todo, de pronto moléculas que son termosensibles, o sea, sensibles a la temperatura o delicadas, porque es un proceso que realmente no afecta mucho las estructuras. Y eso estamos tratando de hacer, de tener, se denomina pues colección seca, tener también nuestra opción de colección seca. Ya estamos haciendo pruebas y es como pasaba con el descubrimiento de Anthony. Ya están seca, seca como la arena seca. Adicionamos el agua o el caldo de cultivo y mágicamente los organismos vuelven a crecer. Ese es nuestro plan B. Como pueden observar, uno con las colecciones son delicadas y entonces debe tener como sí, varias opciones para no perderlas, porque se imaginarán, es devastador si llegamos a perder cerca de 700 microorganismos que ya hemos logrado identificar y caracterizar con los estudios y los cruceros y todo lo que hemos realizado. Lina, bueno, aquí nos estás explicando varias cosas que me iba a llevar como a la otro asunto, y es, bueno, cualquiera puede ir y coger microorganismos del agua, todo eso, eh, cómo funciona pues, las normas, como para finalizar digamos, con la charla en el día de hoy. Ah, listo. Sí, para finalizar, entonces, pues avanzando un poquito, esto solamente era para detallar lo que ya les había dicho. Este es el logo del Museo Macorigua. Todos los organismos tienen un número de catálogo del museo, pero esto está pues muy bien documentado, entonces es como ir a los formatos. Y para finalizar, claro que sí, no es que cualquiera pueda coger un poquito de tierra, ir a explorar, no. Todo depende y depende de para qué yo quiero esto, ¿sí? Si yo simplemente quiero explorar la diversidad, conocerla y fin. Ah, no, yo quiero saber si es que aquí hay no sé, un bacillus o quiero saber si está esta plantica y ya, es que yo solo quiero saber, listo. Usualmente, esos tipos de actividades son, digamos, por decir, no custodiadas o vigiladas por los ministerios, Ministerio de Ambiente, en algunos casos Interior, en fin, entonces hay que tener muy clara esa parte legal. En esos casos en los que yo solamente necesito tomar una muestra y explorar qué hay ahí, yo simplemente necesito un permiso de colecta. Pero si yo voy a hacer lo que les estaba comentando, ay, voy a ver qué compuesto produce, entonces que el biosurfactante, que el plástico, etcétera, que en el fondo pueden tardarse años, es cierto, puede demorarse mucho, es verdad, pero que el fin último podría llegar a ser algún beneficio económico, pues no para alguien como persona, porque esto es una institución para la institución, para la sociedad, en fin, desde ahí se deriva dinero de alguna manera. Entonces yo necesito un contrato marco de acceso a los recursos genéticos y sus productos derivados. Estos contratos se solicitan al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y esto realmente antes era un poco complejo, pero ahorita es bien diligente y todo se realiza a través de la página, se hace la solicitud y todo esto. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Es la forma de legalizar nuestros recursos, de que de pronto mucha gente se queja, no, es que llegó una farmacéutica y se robó una matica del Amazonas y nos devolvió una pastilla súper costosa. Entonces, para evitar que estas cosas pasen, es que nosotros debemos tramitar esos permisos, entendernos con la parte legal y bueno, eso es básicamente lo que les traía hoy. Adicionalmente, pues siempre agradezco en las charlas a nuestras fuentes, a MinCiencias, a MinAmbiente, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que como le decía, con ellos tuvimos convenios para hacer esas exploraciones a grandes profundidades y en nuestros inicios, en su momento, pues tuvimos también un proyecto, un pequeño proyecto con el Instituto Coreano de Ciencias Oceánicas, también hemos tenido colaboraciones internacionales y bueno, eso es todo. Y por supuesto, pues hoy soy la vocera de muchísimas personas
que como pueden ver, pues están en esta foto. Podrían ser incluso más, podrían variar, pero bueno, muchas gracias. Lina, muchas gracias. Un tema muy complejo, es muy bonito el trabajo que se está haciendo y les recordamos que pueden preguntarnos, ya nos han ido llegando unas preguntas que Marisol nos las va a ir leyendo y nuevamente les recordamos que el Micromúa se está efectuando todos los terceros jueves a las 10 de la mañana. Marisol, entonces, por favor, nos colabora con las preguntas. Claro que sí. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Lina, por toda la exposición. Creo que ha suscitado varios comentarios, varias preguntas, entonces vamos a empezar por acá con algunas. Por acá, Diana nos hacía un par de preguntas al inicio, justo cuando estábamos como iniciando. Ella nos decía, los microorganismos que se encuentran en el mar tienen tipos de mecanismos para mantener homeostasis o cómo los microorganismos soportan este tipo de condiciones. Sí, bueno, en sí, la homeostasis, sí, pueden tener esta capacidad. Todo va a depender de los compuestos que lleguen a producir. Algunos pueden ser extracelulares, sí, excretarlos al medio, y esto les va a dar ciertas ventajas de protección, pero básicamente es eso, todo depende de cómo sea su metabolismo. Cuando estabas también haciendo esa primera, como empezaste a mostrar los primeros, como las primeras muestras, ¿cierto? Nos preguntaron de qué partes habías tomado esas muestras. Yo sé que hayas ido contestando, pero no sé si quieras profundizar sobre las partes en las que tomaste las muestras iniciales. ¿Cómo así? Cuando empecé, ¿de dónde se tomaban las muestras específicamente? O sea, sí, básicamente las que tenemos en la actualidad, muchos de los puntos que les mostré en los mapas es de donde los hemos tomado. Y si nos vamos a lo más específico, pues como les comentaba, de sedimentos de esos lugares. Los que estaban por allá en el crucero, muy a las profundidades, empleando estas dragas. Pero lo que está muy a la costa se toma así, un recipiente, un investigador va, toma pues, la muestra. De todas maneras puede parecer un poco bobo, pero a veces realmente se necesita una persona idónea para que haga esto y vaya y tome un poquito de tierra. O sea, porque, qué sé yo, no todo el mundo sabe cómo tomarla, qué recipiente usar. Entonces, qué sé yo, mejor usar guantes en ese momento, en qué punto específico, ay, yo quiero aquí en el borde, no, es que aquí hay una bolsa de basura, no, yo me voy más allá, quiero algo como muy cerca a la contaminación. Entonces, en fin, eso es más o menos lo que aprovechamos. Precisamente sobre ese asunto de selección, por acá Caterina nos pregunta, ¿cómo delimitan el área de muestreo de sedimento? Es decir, ¿se vincula a zonas solo con interés económico o hay otros aspectos para delimitar esas zonas de muestreo? Sí, hay aspectos realmente. A ver, esto es de hecho un poco delicado, sobre todo en la parte legal. Sí, de hecho tenemos unos intereses previos, por ejemplo, en el caso de la alianza con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, esos puntos de muestreo, que de hecho yo los mostré como puntos, muchos son polígonos de muestreo realmente. ¿Y para qué nos aliamos en su momento con la NH? Porque ellos están haciendo exploraciones costa afuera, como se denomina allá en el fondo, y necesitan saber el estado de los ecosistemas en esos puntos, en esos lugares. Entonces esto fue como algo de todo el INVEMAR, no solamente fuimos nosotros con los microorganismos, también los biólogos marinos, el programa de biodiversidad exploró las especies que estaban allí, todo eso. Entonces de fondo tuvo esta primera necesidad. Por ejemplo, lo que estamos iniciando en el Pacífico, sí es un proyecto más al tema de bioremediación y se tomaron muestras muy cercanas de Río San Juan y de lugares que de pronto presumimos tienen contaminación debido a los metales o debido a la exploración minera en esas zonas. Pero antes de irnos,
antes de irnos a tomar esas muestras, fue muy importante y fue muy necesario avisarlo al ministerio. No recuerdo muy bien si me equivoco, pero si no estoy mal era el del interior, porque algunos de esos puntos podrían ser puntos de comunidades y eso es muy importante tener cuidado. Si yo voy a explorar un parque natural o si voy a explorar un lugar donde hay comunidades indígenas o negras, no que no se pueda, pero necesito pedirles permiso a ellos. Por eso es importante, por ejemplo, como este programa, hacer una apropiación social del conocimiento y decir, bueno, sí, mire, lo que pasa es que yo voy a tomar este poquitico de tierra porque yo hago esto, y en el fondo es jurisdicción de ellos deciden si se puede o no, pero antes de hacer la salida y antes de ir a muestrear, es necesario avisar y decir, yo voy a muestrear literalmente en este punto, y es un punto georreferenciado. Si no puedo hablar de un punto, digo un polígono más o menos en esta zona, pero hay que contar con los debidos permisos para hacerlo, siempre antes de. De hecho, esto tiene una trazabilidad, o sea, yo les decía, hay que ver los formatos del museo. Los formatos del museo dicen fulano de tal, se colectó en este punto, ahí están los puntos georreferenciados. Entonces, por tanto, está cobijado con ese proyecto que está en este convenio. O sea, va así, puede ser muy al microscópico, no veo nada de su microorganismo, pero es así que se debe realizar y cuando publicamos, hacemos publicaciones y todo, siempre se debe dejar indicado que se trabajó bajo este marco legal. Lina, atendiendo precisamente a todos estos aspectos que hay que tener en cuenta como antes de, ¿tú podrías darnos como ese panorama general de cómo ves en el caso de Colombia, como el estado de la investigación y el aprovechamiento de los microorganismos en la industria respecto a otros países? Bueno, yo en particular, ¿no? Personalmente, como lo veo, pues quizás sí estamos un poco quedados, es verdad, pero tampoco del todo, porque así como nuestro grupo está comenzando, hay muchísimos grupos en el país que trabajan con bioprospección de microorganismos. Y también conozco que hay empresas que han ido naciendo en las denominadas spin-off, que están tratando de aprovechar toda esta diversidad y tratando de lograr algo a futuro. Hay que ser pacientes, sí, de pronto la alianza público-privada es un poco compleja y todo. Ah, por supuesto, en comparación al primer mundo, pues sí, es complejo, es difícil compararnos, es realmente, no es que te desanimes, pero bueno, uno se desanima y dice, uy, no, pero es que este ya tiene la empresa del bioplástico, entonces, pero también nos da como, qué sé yo, nos impulsa a pensar que sí se puede. Y como les digo, pues ahorita mi incidencia ha impulsado bastante, sobre todo el tema de bioeconomía, y ha creado pues convocatorias, sobre todo en estos temas, que de hecho esto es lo que quieren impulsar. Entonces también el llamado es a no desanimarnos, a abrazar lo que tenemos y a creer en nosotros y a ser pacientes también, porque es que estas cosas pues toman su tiempo. Bueno, por acá hay una pregunta relacionada como con el flujo de trabajo y es, bueno, si otras personas quisieran hacer algo similar, tú podrías contarnos como cuál sería el flujo de trabajo ideal para hacer esa búsqueda de sustancias antimicrobianas. El flujo de trabajo ideal, bueno, eso de pronto alguien lo pregunta a alguien que quizás sea muy técnico, no sé. Es que hay muchos flujos de trabajo, yo aquí solamente mostré uno. Pues uno que es tomando el microorganismo, aislándolo, conociéndolo, pero otras estrategias pueden ser irme directamente a la parte que les comentaba del ADN ambiental, o hacer metagenómica, o hacer, o sea, irme como, ay, no, no, yo qué pereza aislar, no, vea, yo voy a coger un poquito de tierra y voy a mirar qué ADN hay ahí, y eso me va a decir más o menos qué organismos hay ahí. Y quizás si yo quiero buscar una proteína, pues miro a ver si alguno está presente porque es probablemente factible y puedo simplemente hacer lo que se denomina ingeniería genética e insertar el gen en una bacteria conocida y comercial y funcionar. Entonces, ¿cuál sería el ideal flujo de trabajo? Pues el que a usted le funcione mejor, decir, o sea, en el fondo.
Porque ¿cuál es el problema de todos estos compuestos y de escalarlos a la industria? Pues la cantidad. Muchos se producen en pocas cantidades. Entonces, si lo voy a producir así literal, no, es que yo voy a cultivar el organismo en grandes volúmenes y voy a extraerlo, puede ser un camino, pero resulta que no es tan factible porque se obtiene muy poquitico. Ah, no, entonces yo mejor inserto el gen en una bacteria más industrializada y ella me va a producir más, podría también ser el camino. Entonces es complejo, es decir, el tema del flujo del trabajo. Aquí tenemos esa forma de hacerlo, pues, en parte por el tema de la colección, pero bueno, y también de fondo saben que implica permisos y todo. Entonces, en la industria particularmente les gusta trabajar con organismos modificados, pero antes tuvieron que haber hecho una exploración de genes y de otros organismos para ver, porque ya cuando modificas quizás, digo quizás a la fecha, porque ahorita se está regulando muchísimas cosas, pero quizás al día de hoy no hay una regulación, algo que te impida comprar una bacteria comercial, transformarla y querer producir lo que quieras. Y no, ahí sí que no necesita de acceso a recursos genéticos, porque es una bacteria que se compra, o sea, son muchas cosas de fondo que hay que mirar. Por acá Laura nos pregunta si se pueden producir biopolímeros sin necesidad de hacer cultivos bacterianos. Sí, lo que pasa es que esa palabra biopolímeros es muy amplia. Aquí yo mostré que algunos los pueden producir los microorganismos, pero es tan amplia que no sé si se han dado cuenta, ahorita está muy de moda como que las bolsas que provienen de maíz, de almidón de maíz, o el de yuca, o el de caña, también se pueden llamar biopolímeros porque su origen es como, por decir, natural. Entonces sí se puede. Aquí eso fue solamente un ejemplo, la palabra es bastante amplia. Muy bien. Y Silvia nos dice, ¿ustedes separan sus cepas considerando la pigmentación de la colonia o por producción de pigmentos? Mm, no, inicialmente son las colonias y las formas como les explicaba. Algunas es que no todas producen pigmentos, algunas y otras no. Y de hecho hemos tenido casos en que pensábamos que era una bacteria y resulta que son dos y las dos son blanquitas y las dos son muy similares y lo único que nos ha quitado como la inquietud ha sido la biología molecular o de hecho pensar que eran dos diferentes y resulta que era una sola. Entonces es todo, desde los pigmentos hasta su forma, pero lo que finalmente nos corrobora es la parte molecular. Bueno, y ya para darle la palabra a Fernando por si tiene alguna otra inquietud, por acá Verónica nos dice que es estudiante de microbiología de la Universidad de Antioquia y que lleva casi un año viviendo en Santa Marta. Quiere saber si hay posibilidad de visitar a Indemar. Claro que sí. Bueno, le cuento que aquí hay una oficina aquí hay una coordinación académica, de una oficina de coordinación académica. Acá los estudiantes pueden hacer pasantías, estudiantes de todos los niveles de formación, desde pregrado, posgrado. Lo ideal, pues a veces me contactan directamente, pero como que lo ideal es que contacten primero a la coordinadora académica, que si quieren acá les pongo el correo, core.academica@inbemar.org.co. Antes habían muchas visitas de universidades, aquí se agendaban visitas constantemente, pero por el tema de la pandemia, o sea, en el momento están prohibidas las visitas, pero ya estamos recibiendo pasantes. Esto sí, pues toca, pues la coordinadora lo escala a los programas de interés dependiendo del perfil del estudiante y es así como se organizan. No es como que un día me dio por ir a visitar, no, pues porque uno tiene claro sus agendas, sus cosas y esto tiene que escalarse a la coordinación o alguien que coordine las visitas, porque bueno, son temas de seguridad, uno sabe que la ARL, que si pasa algo, usted por qué entró esta persona, es así. Pero claro que sí, a todos los que están estudiando microbiología, eh, sí, los invito aquí. Esto es un instituto del mar y esto, pero mucha gente cree que no, es allá biólogos marinos y ya. No, eso es multidisciplinario y eso es lo bonito. Y es que la ciencia es así, no es de uno solo.
Mi equipo de trabajo, los que les mostré en la foto, hay desde microbiólogos hasta químicos, yo soy ingeniera, y todos tenemos una buena comunicación y logramos pues grandes proyectos porque cada uno es especial en lo que hace. Entonces aquí en el INVEMAR hay también, incluso hay estadísticos, hay, mejor dicho, muchas partes porque hay distintos programas que no solo es explorar como hay los animalitos, los peces, sino que también los microorganismos, también la parte ambiental, también la parte geográfica. Entonces sí se pueden acercar y la misma página del INVEMAR, ahí hay una sección de estudiantes y a veces incluso, sobre todo pues temas de pandemia, se han dictado algunos cursos virtuales que en esa página aparecen como las convocatorias. También los invito a seguirnos en las redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook. Se hacen así cursos tanto para estudiantes como para profesionales. Pues no les digo que todo el tiempo ni cuál es el flujo, no, pero en ocasiones los hay. Y bueno, si la chica, la estudiante de microbiología pues está interesada, puede también acercarse desde la coordinación. Listo, por acá también se animaron, por acá hay otra chica también de la Universidad Popular del Cesar y también nos está haciendo como una pregunta similar, pero entonces creería que es el mismo proceso. Sí, de la Universidad Popular del Cesar, muy buenos microbiólogos. Ahorita tengo dos microbiólogas que son de esa universidad. También igual. De hecho, antes había como una dinámica así de enviar hojas de vida, porque las universidades tienen su oficina también de prácticas y esas cosas. Aquí realmente esto es un como mini Colombia. Hay gente de todo lado de Colombia y hacia el mundo. Hace poquito tuvimos un pasante de Alemania. Entonces, es acercarse como por la parte de la coordinación académica y ya valorar. Nosotros internamente valoramos como que, bueno, vamos a ver si podemos recibir este año un pasante, las condiciones, ¿no? Que también a veces hay personas que se tienen que trasladar para Santa Marta. También hay que ser conscientes de eso, ¿cierto? Pues que hay unos gastos, pero pues si se puede y si se dan las condiciones, claro que sí, estamos acogiendo a veces estudiantes, pasantes, etcétera. Fernando, ¿de pronto tienes alguna otra pregunta, algún comentario que se nos haya escapado? No tengo otra pregunta, solo para finalizar, una cosa que estuvimos hablando con Lina es que el estudio de los microorganismos de las profundidades también es un referente para el trabajo que están haciendo en astrobiología por las condiciones en que viven de temperaturas muy bajas, de presiones muy altas, de escasez de luz. Entonces es un punto de partida también para la exploración de formas de vida en el universo, porque se supone que lo primero que vamos a encontrar son microorganismos, antes de encontrar seres como nosotros. Y otra cosa que estamos hablando con Lina también es si el estudio de estos microorganismos de las profundidades pueden dar luz a lo que fue el inicio de la vida en la Tierra, porque siempre nos han dicho que las primeras formas de vida provinieron o se originaron en los océanos primitivos. Quería comentar eso, no sé si Lina quiere agregar algo más para finalizar. No, es totalmente válido. De hecho, pues recordemos, o bueno, la vida comenzó en el mar. En eso se presume, ¿no? Es como la teoría más acertada. La Tierra era un gran océano, se dio el caldo ideal de la vida, empezaron las primeras células que probablemente eran procariotes, o sea, bacterias, las más simples. Pues claro, es muy probable que en otros mundos eso sea las formas de vida que encontremos. Muy interesante. E incluso la otra teoría acertada es que pues se fusionaron algunas bacterias entre células y crearon pues los eucariotes o las células más especializadas que son las que tenemos nosotros. La mitocondria, por ejemplo, era una bacteria en sus inicios. Ella tiene su propio ADN incluso.
y igual los cloroplastos que están pues en las células vegetales, en fin, entonces eso todo el mundo por explorar. Y es eso, se presume, empezó en el océano, presume no es la más acertada, lo que pasa es que para decir sí, sí, yo sé, porque yo viajé en el tiempo y me di cuenta, no, eso es complicado, pero bueno, realmente eso es muy bonito, explorar esos ecosistemas y quizás llevarlos a otros mundos, como dice Fernando. Bueno, entonces yo creería que ya lo que nos queda es agradecer a todos los asistentes por haber participado en este encuentro, a Fernando, a todo el equipo del museo, de la Escuela de Microbiología, del Micromúa en general, muchas gracias por la planeación también del espacio, y a Lina por compartir ese conocimiento de manera desinteresada aquí con nosotros y compartir toda la experiencia de INVEMAR. Muchas gracias. Bueno, con muchísimo gusto y gracias por la invitación y espero que todo haya quedado claro y si no, pues bueno, una próxima oportunidad, otro panelista, en fin. Bueno. Muchas gracias a todos. Gracias y feliz día.